Genial. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este cuarto evento que estamos haciendo con Cofide. Estamos muy felices de que puedan participar y ser parte de este evento. Veo que todavía se siguen conectando más personas. La idea de esta dinámica es que puedan escuchar un poquito de nuestros expertos invitados y también responderle algunas de sus dudas. Pero para esto, antes de iniciar, quiero invitar a Juan Carlos de Cofide para que pueda darnos unas palabras de bienvenida. Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos y todas? Muchas gracias por estar acá. Este es el cuarto Venture Meetup que organizamos desde Cofide junto con UTEC Ventures y siempre con el apoyo de ProInnovate detrás. Encantados de tener a Lucía, a Larisa y a Marta. Ya nos van a contar un poco sus perspectivas y sus desafíos. Y desde Cofide, desde UTEC, pues justo queríamos aprovechar que este 19 de noviembre era el Día Internacional de la Mujer Emprendedora y justamente tener un meetup completamente dedicado a la mujer emprendedora y que nos cuenten un poco cuáles son esos retos y esas perspectivas que tienen. Entonces, bueno, solo para no extenderme más, los dejo con esto. Muchísimas gracias por estar aquí y continuamos. Genial. Gracias. Evelyn, ahora sí, puedes iniciar. Gracias, Kevin. Gracias, Juan Carlos. Voy a compartir mi pantalla con una presentación. Denme un segundo. Listo. Bueno, bienvenidos todos. Quiero dejarles un poquito de contexto al comienzo sobre por qué los organizadores nos enfocamos tanto en realzar el emprendimiento de mujeres en Latinoamérica y por visibilizar el trabajo que vienen haciendo estas emprendedoras y las líderes del ecosistema. El tema del día de hoy, el que vamos a conversar, es sobre mujeres liderando el ecosistema emprendedor en Latinoamérica. Vamos a empezar con un panel donde va a estar Marta, Larisa y Lucía, y luego vamos a pasar con preguntas en público que las van a hacer a través de una herramienta que se llama Slido, que ahora les voy a mostrar cómo funciona, y al final les vamos a pasar una pequeña encuesta de 10 segundos para que nos puedan decir qué les pareció el evento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podrán hacer sus preguntas? El link lo vamos a poner acá en el chat del Zoom. Vamos a usar Slido, este es el link Slido, y el código con el que entran es Female Founders. Entonces, cuando ustedes entran a este link, les va a aparecer esta pantalla, ya que en la parte superior aparece un espacio con un hashtag, donde ustedes ponen el nombre Female Founders, y al darle al botón ingresar, ponen la pregunta, y también si encuentran una pregunta que les parece interesante, pueden ir votando y vamos a ir haciendo las preguntas que tengan más votaciones. ¿Ok? Esto va a estar, el link lo vamos a poner en el chat para que puedan hacer sus preguntas a través de ahí. Entonces, ¿por qué empezamos a abarcar este tema? Este es un tema en el que estamos súper enfocados desde UTEC Ventures, también desde Cofide. Una de las cosas que hemos visto en el ecosistema es que la inversión en startups, en negocios con base tecnológica en Latinoamérica y en el mundo no se dan de la misma forma para startups fundados solo por mujeres, equipos mixtos o fundados solo por hombres, ¿no? Entonces, las estadísticas nos dicen de que, por ejemplo, en el 2019, las inversiones en startups que tenían mujeres pasaron de, que eran 14 millones de dólares, pasaron a cero en el 2020. Entonces nos preguntamos por qué sucede esto. Y esto pasaba no solo para equipos que eran fundados solo por mujeres, pasó a cero, sino también para equipos mixtos, donde vemos que realmente las inversiones bajaron, ¿no? Entonces, justamente ahondando en el porqué de esto y cómo nosotros podemos aportar en esto, lo que queremos es empezar a visibilizar el éxito de los equipos con mujeres fundadoras en el equipo y cómo ellos han tenido su crecimiento y que realmente también hay estadísticas que muestran que pueden tener un mejor performance que los equipos fundados solo por hombres, ¿no? Y como vemos acá debería ser la mayoría de startups que tenga al menos una mujer en el equipo, lo cual no sucede. En realidad la mayoría también son fundadas solo por hombres. También queremos inspirar a otras mujeres y ayudar a otras mujeres que están en el camino de emprender a entender cómo llevar este camino y cómo hacerlo de forma exitosa. ¿Cómo se está apoyando hoy en día a las emprendedoras en Latinoamérica? En UTEC Ventures hicimos un artículo respecto a todas las organizaciones que hoy tienen programas, bootcamps, información o comunidades que están impulsando el emprendimiento tecnológico de mujeres.
Les vamos a dejar el link acá también para que lo puedan revisar y puedan tener acceso a toda esta base de datos y pueda ser información que los pueda ayudar a ustedes a hacer crecer sus negocios. Bueno, entonces, como les comenté, hoy día estamos con Marta, con Larisa y Lucía, y quisiera darles a cada una, primero, por favor, un minuto para que se presenten. Ustedes se pueden presentar, de hecho, mucho mejor que yo, y con un gran entusiasmo. Por favor, Marta, empezamos contigo. Sí, hola a todos, gracias por este espacio. Soy Marta Forero, cofundadora de Ubits. Ubits es una empresa de entrenamiento corporativo, nacimos corporativos y hoy en día somos líderes en la región entrenando a más de 250 empresas en más de 11 países y tenemos un portafolio de más de 700 cursos actualmente, programas, microdegrees. Digamos que venimos creciendo con diferentes productos en la región. Mi socio es un hombre, digamos que somos socios hace bastantes años, no es la primera startup que tengo en educación. Anteriormente traté de fundar una universidad online y luego llegué a Ubits y pues acá venimos con grandes números. Actualmente estamos levantando nuestra serie B y pues seguimos creciendo por la región. Buenísimo, gracias Marta. Larisa, ¿puedes continuar por favor presentándote? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy Larisa Arias, soy contadora de profesión, siempre me apasionó el tema de las ventas. Fundé Manzana Verde hace 5 años ya, ahorita está presente en Piura, Lima, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Pronto estamos por abrir 2 ciudades más, Querétaro y Mérida aquí. Hemos entregado más de 600,000 órdenes y lo que nosotros hacemos es comidas balanceadas a delivery para que las personas puedan tener un estilo de vida saludable, ahorrando tiempo. Gracias, Larisa. Lucía, por favor, puedes empezar presentándote. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. A ver, a diferencia de Marta y de Larisa, yo no estoy desde el lado del startup, estoy más bien desde el lado de los fondos de inversión. Yo pertenezco a Guaira. Guaira es un corporate venture capital del grupo Telefónica, y estamos constantemente buscando startups en las cuales podamos invertir y a las cuales podamos ayudar justamente a entrar a trabajar con corporativos, ¿no? Sea Telefónica o sean clientes de Telefónica finalmente. Así es que mucho gusto y ojalá podamos aprovechar mucho ese espacio. Buenísimo, muchas gracias Lucía. Quería empezar haciéndole preguntas para las tres, preguntas generales sobre su visión del ecosistema. La primera pregunta que tenía es, ustedes como líderes del ecosistema, ¿cuál es su perspectiva sobre cómo se viene desarrollando el ecosistema de emprendimiento liderado por mujeres, tanto en Perú, en Colombia y en Latinoamérica? No sé quién quisiera empezar, quizás tú, Larisa. ¿Cómo es el ecosistema? Bueno, y también hablando de Perú y México, que es donde hoy día tiene operaciones Manzana Verde, ¿verdad? Bueno, creo que el ecosistema está creciendo, ¿no? A comparación de hace 5 años, donde no era como tan normal. De hecho, no existían ni siquiera paneles de mujeres. Entonces creo que sí hay como que un cambio. Creo que no es como todavía tan grande como quisiéramos. Pero creo que sí se viene desarrollando, ¿no? Ahora hay nuevas iniciativas en distintas aceleradoras, en distintos programas y enfocados como que más en mujeres, ¿no? Entonces, ese es el cambio que yo he visto como que de un momento a otro. Cuando yo empecé como que en este mundo de las startups, que no sabía que estaba creando una startup, aparecimos junto con Hapudep en Piura, que era una incubadora de negocios. Los dos aprendimos mucho como de los dos. En ese momento recuerdo que entramos 11 startups al proceso de incubación y solo recuerdo 2 equipos mixtos, ¿no? Que tengan fundador hombre y mujer. El resto eran todos hombres, ¿no? Entonces creo que en estos 5 años sí hay como que un antes y un después, y creo que mucho tiene que ver este tipo de iniciativas, y también mucho tiene que ver que las pocas o las ya no tan pocas que estamos en el ecosistema estamos logrando cosas grandes, ¿no? Un gran ejemplo tenemos a Marta, que la tenemos aquí en el panel. Entonces creo que las pocas que estamos, sí estamos haciendo las cosas bien, y eso es un ejemplo
para las otras mujeres que de repente están ahí, que todavía no se animan o que tienen miedo, que todavía no se atreven a dar ese paso, ¿no? Entonces, creo que todo va bien, que si estos años seguimos así, pues el ecosistema pronto esos números van a estar ahí al revés. Buenísimo. Marta, ¿cuál es tu visión del ecosistema? ¿Cómo se ha desarrollado en Colombia? ¿Qué es lo que ha sucedido en estos últimos años desde que tú empezaste con Ubits y cómo es el panorama ahora? Bueno, es muy similar a lo que habla Larisa, donde hace un par de años que pasamos, por ejemplo, a Y Combinator, era la única mujer y más de Latinoamérica, bastante complicado, porque pues no tenía pares para hablar en español, para conversar algo, para ver cómo iban sus regiones, y ya vamos viendo más aceleradoras. Algo que siempre le digo a las mujeres es que gracias a hoy en día hay muchísimas aceleradoras que nos ayudan. Antes habían un par, eran de gobierno, eran batch de 11, 10 emprendimientos. Hoy en día reciben mucho más en diferentes estados. Entonces nos permite también que los que están empezando tengan un buen batch y no sea como todos metidos en una misma fase, sino tenemos los que estamos empezando, los que están en la mitad, los que van más avanzado en diferentes series, y esto va avanzando, y creo que algo que se tiene que empezar a trabajar también es cómo también las mujeres inversionistas empiezan a crecer en el sector, más que todo de Venture Capital. Eso nos ayudaría muchísimo. Al estar en los mismos zapatos y entender cómo nosotras también nos ponemos todo en la espalda en cuanto a trabajo, en cuanto a resultados, en cuanto a métricas, y que se vaya viendo un poco esa igualdad que todavía no vemos mucho. Sigo entrando a muchas reuniones con Venture Capitals donde son 20 hombres y solamente estoy yo o está la analista de pronto del capital, pero pues ya en Estados Unidos se está viendo un poco más ver estas mujeres ahí, y nos ayudaría muchísimo a las emprendedoras en cuanto a capital, a inversión de capital. Y en Colombia digamos que en el ecosistema veo las mismas mujeres. Eso es muy bueno porque se ve que nos estamos sosteniendo en el tiempo y que vamos creciendo, y le da una oportunidad también a las que están abajo a dar por lo menos a conocer Colombia en todas las regiones, más que todo en Estados Unidos, que es donde realmente podemos atraer ese capital. Sí, tal cual. De hecho, por eso la diversidad es importante, ¿no? También hay muchas historias y de hecho estudios que comentan de cómo el tener inversionistas que sean similares a quién va al final a hacerles el pitch, o que hayan sido operators, emprendedores antes, de hecho cambia la perspectiva que pueden tener y las preguntas que pueden hacer y cómo pueden entender el negocio, y con esto también darle inversión y hacer una inversión más diversa, ¿no? No como que siempre la misma universidad, del mismo país, del mismo, no sé, como que todo del mismo tipo, sino también empezar a variar, y no por un hecho de hacer diversidad por caridad, sino porque de verdad es más rentable y puedes hacer dinero al mismo tiempo que tienes más impacto, ¿no? Y Lucía, tú coméntanos desde el lado de Guaire, que ustedes trabajan de hecho en toda Latinoamérica, y ustedes trabajan con startups de toda Latinoamérica. ¿Cómo has visto este ecosistema que ha ido variando en los últimos años? Mira, sí, efectivamente hace 4 o 5 años cuando Guaire empieza a invertir aquí en Perú, por ejemplo, pues veíamos que la mayoría, no solamente de los founders, sino la mayoría de equipos en porcentaje eran hombres, ¿no? Que es lo mismo que han dicho Larisa y Marta, ¿no? En los últimos 3 años sí que se ha visto un crecimiento de cara a las startups que se presentan a ser invertidas, donde aparece un founder o un co-founder mujer, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, ratios de temas de portafolio a nivel Guaira en Hispanoamérica, aprox el 17% de las empresas que han sido invertidas, que ya forman parte del portafolio, son mujeres. Entonces es todavía muy, muy chiquito, pero lo curioso es que cuando vemos esto
no solamente a nivel Hispanoamérica, sino lo comparamos con Europa, por ejemplo, y nosotros tenemos la referencia de Europa porque tenemos también operaciones en UK, en España y en Alemania, el ratio allá es de 20%, entonces es como que medio parejo lo que ha ido sucediendo en la mayoría de países, ¿no? Que esta quiero llamarla revolución, ¿no? Más de mujeres en temas de tecnología se está dando de manera reciente, ¿no? De hecho, fuera de Guaira, formo parte de PECAP, que es el gremio, digamos, de Capital Semilla aquí en Perú, y PECAP por primer año tiene en todos los integrantes del directorio mujeres. Somos 3 mujeres las que estamos ahí, entonces creo que las cosas están empezando a cambiar y a cambiar de manera acelerada, ¿no? Entonces yo veo con buenos ojos realmente esa evolución y creo que es momento de poder aprovecharlo. Evelyn, solamente perdóname para complementar lo que Marta decía. Nosotros que acabamos de tener como que esta primera experiencia levantando la ronda de inversión de 1.5 millones, o sea, algo con lo que me identifiqué mucho es que ahora que ya venimos trabajando con los fondos, uno como mujer se identifica mucho con otra mujer, ¿no? Entonces, cuando ellos te dicen, ¿en qué puedo ayudarte? Yo vi, por ejemplo, que MatterScale tiene en su equipo varias mujeres, ¿no? Y hice fit con Adriana Suárez. Entonces le digo a Adriana, no sé cómo organizarme, no sé por dónde empezar, no sé qué hacer primero. O sea, esa confianza de verdad decirle, quiero tener toda mi agenda lindo, precioso, pero termino escribiendo en cualquier cuaderno. Entonces, esa confianza creo que entre mujeres se da y al final es un ganar-ganar, ¿no? Tanto el emprendedor, la startup y el inversionista, pues porque si esto va bien, entonces ambos se van para arriba, ¿no? Entonces creo que también es súper importante que en los fondos se consideren también mujeres dentro, ¿no? Sí, de todas maneras, porque es acerca de lo que dices de tener confianza, ¿no? Y si tú entras a un cuarto a vender algo donde todos son muy distintos a ti, puede ser hasta incómodo, ¿no? O en todo caso tienes un reto adicional al momento de hacer el pitch, ¿no? Exacto. Entonces, sí, por eso es súper importante. Y ustedes han expandido sus negocios a varios mercados, Lucía, también tú estás hablando con emprendedoras que trabajan en toda Latinoamérica. Y empezando contigo, Larisa, ¿cuáles son los retos que tú has tenido al expandir Manzana Verde de Perú a México ahora? Y la vez pasada nos contabas de que, claro, solo en una ciudad de México, en México DF, tienes 20 millones de habitantes, son mercados mucho más grandes, también con una competencia distinta. ¿Cómo fue que tú primero decidiste, ok, me voy a este mercado más grande, me voy con todo? ¿Y cómo fue este camino? ¿Cuán fácil, cuán difícil fue? ¿Cuáles son los retos más grandes que tuviste? Yo creo ahí, Eve, que mucho tiene que ver, o sea, creo que ahí sí suma el hecho de ser mujer, o por lo menos ser mujer de la forma como a mí me educaron, ¿no? Yo siempre he sido como, me enseñaron eso desde chiquita, si haces algo lo haces bien o no lo haces, ¿no? Si quieres estudiar, estudias para que te saques 20 o mejor anda a dormir a tu cuarto. Entonces yo eso lo aplico para toda mi vida, ¿no? Entonces cuando empecé con Manzana Verde dije, ok, si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien, ¿no? Porque si no hay otro camino que era seguir trabajando en una de las Big Four, que amé mi trabajo, pero dije, no, o sea, si lo hago, lo voy a hacer bien y lo voy a hacer grande, ¿no? Entonces, primero fue como el paso de Piura a Lima, ¿no? Nosotros somos de Piura, que es una ciudad del norte del Perú, muy pequeña, donde la gente hace siesta de 1 a 5 de la tarde, la ciudad está durmiendo, y nosotros entregábamos comida para que coman a esa hora, ¿no? Entonces, creo que ahí fue como que el primer paso. Estábamos en Piura y la pregunta fue, ¿voy primero Chiclayo, Trujillo, las otras provincias, o voy de frente a Lima, ¿no? Obviamente me daba muchísimo miedo enfrentarme a Lima grande con la competencia que había, ¿no? En ese tiempo había un par de empresas muy marcadas, conocidas, que ya no están. Entonces dije, no, tiene que ser de frente a Lima porque es todo o nada, ¿no? Si he dejado de otros planes para hacer entonces todo o nada.
y en Lima pues todo encajó, todo fue súper bien. Nosotros abrimos en Lima y Rappi abrió la semana siguiente. Fue algo que también nos dio mucho temor porque no teníamos la plata que ellos tenían, teníamos $15,000 que era lo que Utep Ventures nos había invertido. Y era $15,000 con no sé cuánta plata venían ellos, ¿no? Pero cuando fuimos, o sea, íbamos nuestro público es distinto, el valor agregado es distinto, pero ya eso fue como, ya luego cuando empecé como a calmarme, ¿no? De, ok, no importa con quién estés, pero vamos como con las cosas claras, ¿no? Entonces, ahí fue como que la primera decisión que prácticamente fue tener en la cabeza que quería hacer algo grande y primero prefería probar en la capital y si funciona, yo decía, si funciona en Lima y la hago con los retos de Lima, ya cualquier ciudad de Perú va a ser mucho más sencillo, ¿no? Y fue la misma lógica para México. Manzana Verde funcionó, tuvimos mucha atracción en Lima y la pregunta fue la misma, ¿qué hago primero? ¿Voy a Ecuador, Colombia, Chile, Argentina o me lanzo de frente a México donde llegan todos los que llegan con plata? ¿No? Entonces hice eso, pero sin plata. Porque quería probar para poder demostrar a los inversionistas que sí tengo atracción en Piura, en Lima y también en México, ¿no? Porque tú sabes que para ellos, si estás en México, en Brasil, ya la cosa va mejor, ¿no? Entonces, por eso fue que en ese momento levantamos una ronda muy pequeña, como de $120,000, y con eso demostramos la atracción en México, ¿no? Y ahí creo que el desafío más grande como mujer fue enfrentarme a una sociedad machista, ¿no? Que a veces me cuesta decirlo porque yo soy muy de, o sea, no me importa si estoy hablando con un hombre o una mujer, me siento igual, y creo que ahí nuestra labor como mujeres es la educación, ¿no? Así me educaron en mi casa. Yo vi una mamá y una abuela sacando adelante a sus hijas, trabajando, cumpliendo con sus metas, entonces yo también vi a mi papá trabajando, pero no vi una diferencia entre ellos, ¿no? Entonces creo que ahí ya nos queda a nosotros la labor con las generaciones que vamos a traer al mundo luego. Pero creo que ese fue como que el desafío más grande porque me tocó a mí reclutar, ¿no? Normalmente los procesos de reclutamiento los veo yo, ahorita ya no, pero cuando me tocó reclutar, pues me tocó trabajar. Tuve una experiencia muy puntual con un chico que era el head de operaciones, que venía de dos startups súper grandes aquí, y él no toleraba que yo tenga que enseñarle, ¿no? Entonces, si yo le enseñaba algo, él nunca entendía, y yo decía, no puede ser que todo el mundo entienda y que él justamente no me entienda, ¿no? Pero era este choque que ya luego lo descubrí, y en verdad solo trabajé con él 3 semanas porque eso era, ¿no? Él no toleraba que yo como mujer esté liderando algo. Y en mi cara cogía el teléfono y llamaba a mi socio y le decía, ¿me puedes explicar esto que no entiendo? Y él explicaba lo mismo que yo, tenemos el mismo backend, los mismos datos, explicaba lo mismo que yo, y a él se le entendía. Entonces dije, no, o sea, no voy a pagar un sueldo que es por 5 mi sueldo, porque ya los emprendedores aquí me entenderán que uno es la que se sacrifica, y encima voy a tolerar estas faltas de respeto para mí, ¿no? Y así me he topado con otras personas que han trabajado en Manzana Verde y que al final han tenido que salir porque no toleraban que uno como mujer esté liderando una startup, ¿no? Creo que ese ha sido el desafío más grande como mujer, ¿no? Gracias, Larissa. Y Marta, en tu caso, que tu producto es 100% digital, ¿cómo funcionaba la expansión en este caso? ¿Era más fácil, más difícil? ¿Cuáles son los retos que tuviste al tener la expansión a toda Latinoamérica? Digamos que como retos, como cualquier empresa, ya seas digital, igual tienes que vender en algunos países presencial. Entonces teníamos que crear primero un go-to-market strategy muy claro para saber primero cómo expandirnos en Colombia, porque no puedes salir en un país sin haber obviamente penetrado tu propio país y haber entendido tu país. Entonces arrancamos por entender muy bien cuál era ese go-to-market strategy que íbamos a implementar en Colombia. Y luego arrancamos con México y con Perú, que fue el siguiente paso. Y en México lo que hicimos fue, uno de los founders se fue para México, que eso es muy claro, tienes que ir a entender la cultura, entender la región, reclutar, buscar cómo íbamos a invertir ese tiempo en aprender y entender cómo estaba el mercado, y en armar toda la fuerza de ventas que teníamos que armar para abrir un país como México. Entonces entrábamos a ver pues qué tipo de canales íbamos a servir.
Y acá yo creo que los retos más grandes los enfrentamos todo en entender que así hablemos el mismo idioma, cada país es completamente diferente. Nos costó mucho entender cómo los mexicanos dicen no. Entonces, en las primeras 100 juntas pensábamos que todo lo habíamos cerrado estilo Colombia. Y definitivamente el mexicano, para que le consigas un no, te puedes tomar meses y ya íbamos entendiendo ese lenguaje, nos costó meses. Y Les creo que en digo, y Perú ahí pasa lo mismo, ¿no? sí, tienen, claro, y el colombiano es mucho más directo, no, muchas gracias, veámonos en un año. La cultura mexicana te dice, todo está súper bien, me encanta, me gustó, todo está perfecto, y de repente nunca ves y pues sales muy contento y después empiezas a entender, ok, este es un diferente lenguaje, cómo logramos entenderlo. Entonces, en ese land y expand entendimos muchas cosas. Digamos que como retos todos, o sea, los que seguimos enfrentando hoy en día somos 260 personas y seguimos para subir a 400 enfrentando lo mismo, términos de reclutamiento, talleres de liderazgo para digamos que trabajar mucho en temas de líderes, cada vez que abrimos un país entender bien ese país y cuáles son esas estrategias para poder entrar a esos países, y nos damos contra 1000 paredes, pero pues es como ya como algo que vas notando y que vas aprendiendo, pero que el primero es súper complicado. Y nuestro primer país luego de Colombia fue México, y es un país supremamente grande. Entonces, ya ahí sabrás qué desafíos, pues millones. Y así fue. Pero como producto digital, Evelyn, es exactamente igual así presenta. Bueno, y yo soy B2B, entonces también te toca empezar a entender cómo consigues las citas presenciales, porque pues yo llevo vendiendo antes de COVID. Hoy en día, gracias a Dios, pues vendemos todo virtual la gran mayoría de parte, porque México es muy presencial. México te requiere ir a la oficina 7 veces, 3 veces, las veces que tengas que ir. Ya virtualmente es genial porque no te permite estar tanto tiempo en desplazamientos y todo, entonces hemos logrado llevar eso. Y ahora que están abriendo nuevos países en COVID, las primeras interacciones, y siendo un equipo tan grande, ¿las siguen haciendo los co-founders o ya trabajas con country managers que hacen la primera intro? No sé, que conocen quizás, que son locales, que conocen la cultura, o cómo sucede eso. Sí, no, ya directamente lo que hacemos es contratar country managers cuando, digamos, abrimos Chile o abrimos otros países, y hay países que manejamos por región. Entonces, por ejemplo, Centroamérica se maneja directamente desde México, y lo maneja un manager de México, pero pues maneja la región virtualmente con vendedores en cada país. Claro, porque de hecho los retos, sobre todo en un negocio B2B, es también hackear este networking que se da, ¿no? Que en estos países se da mucho porque contrato a alguien, porque me lo presentó alguien y alguien me lo recomienda. Entonces, cuando recién estás entrando, me imagino que de hecho es más complicado porque quizás no tienes a alguien cercano que te pueda dar esa referencia, ¿no? De acuerdo, y no es tu país, entonces no tienes nada cercano, y lo que tienes es que directamente con las mismas personas agarrar los contactos de esas mismas personas y enseñarle tu playbook de ventas. Entonces es cómo se vende acá, qué es la venta, cómo funciona Ubits como tal, y que aprendan más toda su metodología que ya tienen para esas llamadas o los clientes con los que ya venían referidos. Claro, claro. O sea, hoy día lo tienes todo más como ya sistematizado, como, o sea, ya esa venta ya pasó de ser un MVP también a un producto que funciona y ya le están escalando. Sí, digamos que eso cada vez pivotea, como muchos productos, el playbook de ventas va pivoteando, entonces te va enseñando. Ahorita estamos con Enterprise, digamos que lo llevamos muy bien, entonces ahorita estamos con SMEs y estamos pivoteando cómo vender a SMEs, y debería ser al revés, pero estamos como en todos esos aprendizajes donde contratas un tipo de equipo, ese equipo no te funciona, necesitas a alguien más senior, y vuelves y contratas, pero digamos que vas aprendiendo. Claro. Larisa, creo que querías comentar algo hace un ratito. No. Ya, dale. Lucía, y cuéntanos tú desde el lado, o sea, con todas las inversiones que has visto y las emprendedoras con las que trabajas, ¿cuáles tú crees que son los retos más grandes que has visto en este proceso? A ver, a nosotros nos cuesta, o sea,
uno de los puntos importantes para que finalmente se logre una inversión, y creo que cada vez más sucede esto, es contar con algún founder o co-founder que tenga background técnico. Y esto en realidad asegura varias cosas, ¿no? Asegura una salida rápido al mercado, en el caso de que esté en una etapa todavía muy inicial de MVP, también te asegura pues, la capacidad de poder armarte un equipo de desarrolladores o técnicos robusto como para poder hacer la parte de growth. Y lo que sí, o sea, es algo que nos pasa mucho, es que no encontramos estos founders o co-founders con mujeres con este perfil más técnico, ¿no? Entonces, sí que hay más perfiles comerciales. O sea, yo te digo, por ejemplo, mi perfil es perfil comercial, no es perfil técnico, ¿no? Pero es uno de los gaps que a veces aparecen justamente al momento de evaluar, ¿no? Con esto no digo de que las mujeres tengan que tener un perfil técnico, pero sí me parece que existe una tendencia a que más bien los hombres están enfocados más en ese rol, ¿no? Entonces, sí creo que ese es como que un gap que se encuentra con mucha frecuencia sobre todo en startups que hemos estado nosotros evaluando más a nivel Latinoamérica, ¿no? No sé cómo pasa en otras partes del mundo, pero sí, lo hemos visto, lo hemos visto. Sí, de hecho, y también se dice, claro, que los roles más importantes para desarrollar el negocio deberían estar dentro del equipo fundador para que pueda girar más rápido, ¿no? Que por ejemplo, el rol técnico no es algo que necesariamente se haga en todos los equipos fundadores en Perú. No estoy segura si en Latinoamérica, por lo que me dices también se da algo similar. Sí. Pero creo que el punto está claro. Para quienes recién están empezando de startup, que busquen en su equipo personas que al final complementen las funciones, ¿no? Para que también la creación del producto y la iteración pueda ser más rápida, ¿no? Sí, exacto. Es un punto clave. O sea, al final, nosotras deberíamos de estar en capacidad de poder las capacidades que no logramos cubrir, poder rodearnos de personas que sí nos ayudan a cubrirlas, ¿no? Y asegurar de que ese componente técnico sea un componente técnico que asegure el crecimiento del startup, ¿no? Que sea alguien del equipo fundador que sepamos que se va a mantener en el tiempo junto con la startup, ¿no? Claro, o desde el inicio también incorporar al equipo, que no necesariamente puede ser como cofundador, y hace poco nos decía que algo que sucede en Latinoamérica es que a veces cuando estás empezando son todos cofundadores y tienes equipos de 5 cofundadores, lo cual puede hacer que las decisiones sean más difíciles, pero en realidad puede ser un equipo de 2 o 3 y sí ir agregando personas que puedan ir supliendo todos estos roles, ¿no? Y ahí, Larisa, tengo una pregunta y hablando desde el skill comercial, que yo sé que es súper fuerte y me parece que eres una máquina en ese tema. Tú, y hablando de talento también, o sea, ¿cómo encontraste tú el talento ideal para armar el equipo idóneo para despegar Manzana Verde? O sea, siendo los dos desde Piura para ir a Lima y luego para ir desde Perú a México. ¿Cómo armaste este equipo? Sí, de hecho ha sido un camino, sí, creo que tenemos ahorita el mejor equipo que hemos podido conseguir, pero ha habido muchos errores en el camino, ¿no? Al inicio cuando estábamos en Piura y a mí me tocaba hacer de todo, y cuando digo de todo, desde ayudar a servir un plato de comida, entregarlo, así era todo un reto porque yo recién encima estaba aprendiendo a manejar, entonces me toca hacer como de todo en los inicios. Y lo primero fue darme cuenta y aceptar que necesitaba ayuda, porque a veces los emprendedores nos creemos que lo podemos todo y lo queremos hacer todo. Y también hay un tema cuando empiezas de la caja, ¿no?
estás como con tus primeras ventas y eso. Entonces ahí creo que lo primero que me funcionó fue reconocer, ok, necesito a alguien que me ayude, ¿no? Entonces, al no tener tanto dinero, porque en un primer momento no tuvimos como inversión, lo que hice era reclutar a personas que no tenían mucha experiencia profesional, pero que tenían muchas ganas de aportar, muchas ganas de aprender, que eran autodidactas y que si yo les decía necesitamos esto, ellos veían la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, en las entrevistas solían ser chicos que recién habían terminado la universidad o que tenían poca o casi nada de experiencia. Pero lo que yo siempre he identificado es que en la universidad hayan hecho actividades extracurriculares, que hayan pertenecido a organizaciones, que, ¿no? Que tengan como que sean muy proactivos. Entonces eso fue lo que al inicio hizo que el equipo sea un equipo muy trabajador, muy comprometido con las metas, ¿no? Ya a medida de que va llegando el dinero, uno se va como puliendo en el proceso, puedes ir como buscando ya mejores perfiles, pero al inicio sin dinero, eso fue lo que funcionó. Y ya luego en Lima cuando recibimos como la primera inversión que recibimos fueron los $15,000 de UTEC, que en ese momento pues $15,000 era wow, ¿no? Porque nuestra inversión había sido creo que $1,500, ¿no? Entonces ahí lo primero que hice fue preguntarme, o sea, de nuevo ser consciente que necesitaba ayuda porque tú todavía no estabas en UTEC, pero ahí está Rodrigo, Kevin. Nosotros dormíamos en el sillón marrón, que es mi sillón preferido, nos turnábamos en las noches para dormir, porque todavía no sabíamos si ya contratar a alguien más, si estábamos preparados para empezar a tener equipo, porque luego ya viene que se sienta feliz, que esté motivado, que un plan de carrera, ¿no? Entonces era todo un reto extra, ¿no? Pero cuando ya a mí el cerebro se me apagaba por momentos en la mañana y en la tarde, dije, no, es momento, ¿no? Pero la pregunta era, ok, contrato a alguien para que me alivie en cosas como muy del día a día, o mejor personas de tecnología para empezar a sistematizar procesos mucho más rápido, ¿no? Entonces nos fuimos por ese camino. Obviamente cuesta un poco más, pero contratamos primero personas de tecnología para que todos estos procesos manuales que ya estaban súper mega validados porque era lo que ella hacía todas las madrugadas, lo empiecen a sistematizar, ¿no? Entonces, eso creo que nos ha quedado de enseñanza. En Manzana Verde todo lo que va a tecnología es porque primero se hizo manualmente y cuando al humano ya no le dio más la vida o el tiempo, recién lo pasamos a tecnología, porque al final son horas costosas, ¿no? Entonces hasta ahora, por más que haya dinero, antes de pasar algo a tecnología, la pregunta es, ya lo hicimos manual, ya tú como humano ya no te da el tiempo, ya no te da la vida, ya recién se pasa a tecnología, ¿no? Entonces, porque a veces conozco muchos amigos emprendedores que llega el dinero y uno empieza a reclutar como loco y dice, sí, necesito aquí, necesito, y tampoco es lo ideal, ¿no? Y bueno, ahorita los últimos procesos de reclutamiento ya han sido de perfiles mucho más claves. También me tocó a mí, yo siempre veo el tema comercial, pero me tocó ser consciente de que en el nivel que estamos y que tenemos que crecer todos los meses 20%, yo decía, ¿y ahora qué hago? O sea, ya no se me ocurren más cosas, ¿no? Entonces nos tocó contratar un head de ventas, no un head de growth, head de operaciones, como gente más estratégica que ya venía con horas de vuelo de otras empresas, que ya había aprendido en otras empresas, y ya no gente que venía con ganas de aprender, sino gente que venía con ganas de aprender, de aportar y con mucha experiencia, ¿no? Porque ya ahorita el dinero lo permite, ¿no? Pero creo que estos 3 momentos han sido claves para llegar a construir el equipo que hoy somos, ¿no? En Manzana Verde todos estamos como que enfocados en el crecimiento, en que las ventas estén arriba, todos tenemos OKRs que conducen a ese número, ¿no? Incluso nosotros trabajamos con Notion y lo primero que te sale en Notion es la meta. Entonces, ¿cómo tu área contribuye a eso, ¿no? Entonces, y eso fue algo que yo he trabajado desde un inicio con la primera persona que no tenía experiencia, pero tenía muchas ganas, siempre pegados a un número, ¿no? Igual, esto se ve reflejado en los salarios, que normalmente el 99% de las personas en Manzana Verde tenemos un salario fijo y variable, todo en base a las ventas. Incluso yo, mi salario es fijo y variable. Entonces, si me encuentro con alguien aquí, le vendo un plan porque yo sé que al final somos humanos y nos movemos por variables, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido muy clave, esos 3 procesos y el salario, ¿no? Buenísimo. Y Marta, y conversando también sobre talento y tener dinero para contratar talento, ¿tú cómo fue el proceso de levantar inversión
y conectar con inversionistas internacionales, porque nos hablabas que también Ubits ha recibido inversión no solo de inversionistas en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo iniciaste estas primeras conexiones? Sí, Ubits creo que es en inicio y casi la gran mayoría son inversionistas de Estados Unidos. No es tan fácil levantar rondas de inversión acá en Latinoamérica y ahorita mucho más, gracias a que todo el ecosistema se está ampliando. Entonces ya tenemos fondos como Prosus acá, General Atlantic y bueno, fondos más grandes mirando desde allá, mirándonos un poco. Yo creo que conectándonos primero con aceleradoras. Las aceleradoras son increíbles conectando con fondos y dándonos como ese spotlight a las empresas. Aceleradoras como Wayra, aceleradoras como 500 Startups, Y Combinator nos sirvió muchísimo porque nos puso en un radar, nos ayudó con todo lo que era la valoración, lo que llevábamos, tracción, todos los planes de go-to-market que hablé. Entonces, lo que le permite a uno es primero sentar cabeza de, ok, tienes una startup, estás generando esta atracción, estas ventas, ya tienes un equipo de tantas personas, ahora, ¿cómo lo escalas? Y lo que arrancamos fue a tratar de hacer todo para escalar la empresa. Incluso nosotros teníamos otra empresa que era la misma Ubits, pero era una empresa que no escalaba. Y en el 2018, cuando entramos a YC, cerramos esa empresa y en pleno YC montamos una empresa nueva. Antes lo que hacíamos es entrenamiento a la medida para empresas y luego lo que dijimos es creemos el mayor portafolio de contenido en español, que en ese momento no existía. Estaba Coursera, Udemy, Udacity, pero no había nadie en B2B en español. Entonces dijimos, creémoslo, empecemos a montar con toda esa metodología y ahí empezamos a entrar en el radar con ya una atracción grande, ya teníamos 100 empresas en Latinoamérica que vendíamos en el 2018, entonces era trasladar esto a un SaaS, a vender como SaaS, B2B, tener un lenguaje obviamente mucho más sofisticado para el mundo de startups, tener métricas más sofisticadas, entonces empezar a medir todo de arriba para abajo. Nosotros tenemos unos dashboards que eso en parte le gusta al socio, a nosotros y a los inversionistas. Entonces era como empezar a establecer la empresa para ese crecimiento, para que si entraba una inversión, pues claramente esa inversión lo que hiciera es triplicar las ventas como normalmente lo esperan. Entonces ahí empezamos de a pocos, empezamos con YC, luego seguimos con otros fondos levantando ya la serie A, ahí entra Stanford, entonces nos dio mucha visualización en fondos de impacto. Y te vas moviendo a través de los fondos que necesitas. En nuestro caso nos encantan los fondos de educación. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros inversionistas es Owl Ventures, que son los mismos inversionistas de Byju's, de Masterclass y de todos ellos. Y ellos lo que hacen es irte conectando en la medida que vas aumentando las series con fondos que son, digamos que founders friendly, como todos queremos. Y que van con tu misma óptica de, ok, crecemos, pero crecemos en buen ritmo, crecemos en educación, es crecer diferente. No es lo mismo montar una empresa como Rappi que montar una empresa como Ubits, donde responsablemente tienes que crecer, es educación, entonces creces mucho en contenidos, en tecnología, y así fue como nos fuimos dando a conocer también en medios, en revistas, entonces como estás en TechCrunch, en revistas de tecnología, y cómo entran a jugar esas aceleradores en inicio con todas esas ayudas. Entonces, mi consejo principal siempre es cuando uno quiere esos spotlights, porque uno los necesita, lo primero que tiene que hacer es uno, trabajar con aceleradoras en lo posible. Hay aceleradoras, por ejemplo, YC tiene Startup School, que es gratis, puedes entrar, puedes empezar desde ahí directamente y puedes aplicar y ya hay muchísimas. Y la otra forma también es dándote a conocer con empresas grandes. Entonces, una vez cierras una empresa grande, empiezas a cerrar la segunda, la tercera, te empiezan a reconocer, a lo mejor ya empiezas a ser un poco más notable en medios y el mismo ecosistema te va ayudando de compañeros en ese ecosistema. Buenísimo. Muchas gracias, Larisa, Lucía y Marta. Ahora le doy el pase a Luisa para que siga la conversación. Hola Adelante. Marta, gracias Evelyn, gracias. Hola Marta, la Lucía, la Larisa, ¿qué tal?
Buenaza todas las ponencias hasta el momento. Igual agradecemos a todos los asistentes que nos están acompañando hasta el día de hoy, hasta este momento. Y Lucia, quería hacerte una pregunta, ¿no? ¿Cómo los corporativos, ¿no? e inversionistas están generando estas alianzas en beneficio del ecosistema de female founders de la región? O sea, ¿qué pueden explorar los corporativos para tal vez fortalecer ese vínculo con todas las emprendedoras? A ver, hay varios programas puntuales que corporativos hoy que hacen inversiones lanzan, especiales para mujeres. Por poner un ejemplo, en el caso de Wayra, en el 2019 se lanzó el Scale Up Woman. Son programas que en realidad pueden ir enfocados a distintos momentos, ¿no? Este Scale Up Woman, por ejemplo, iba mucho más enfocado a una etapa inicial en la que se busca que las mujeres se eduquen en temas de tecnología, por ejemplo, pero hay programas, y creo que ahí va parte de lo que dijo también Marta. Uno tiene que estar muy, muy metido averiguando de qué cosas hay a tu alrededor, porque sin duda el tema de mujer es algo que está muy puesto en boca de todos y constantemente van a aparecer ciertos spotlights especiales para mujeres, donde deberíamos de poder aprovechar, ¿no? Como fundadoras o como co-founders de poder participar, ¿no? Entonces, yo ahí recomendaría estar muy pendiente de corporativos que hoy hacen inversiones, ¿no? Por ejemplo, el Grupo Telefónica, el Grupo Credit Corp, hablando muy de Perú, ¿no? Avinbev, o sea, estar atentos, seguir sus páginas de LinkedIn y poder enterarse de este tipo de programas. Lo he visto mucho desde PECAP también, que es el gremio, se lanzan ciertas iniciativas que son especiales para mujeres, entonces estar metidos en el ecosistema, conocer a quién seguir, conectar y conversar con personas, es más, con mujeres mismas que estén metidas ya en este ecosistema, creo que sirve mucho porque es todavía algo que se mueve muy entre ecosistemas y es algo que yo aprendí cuando recién entré a este mundo. No son cosas masivas que vas a salir el fin de semana a conversar con tus amigos y te vas a enterar por ahí. Entonces tienes que ver la manera de enterarte y seguir cuentas y empresas que te ayuden a conocer este tipo de cosas, ¿no? Y aprovechar los momentos que tengas como para participar. Claro, sí, gracias, Lucía, buenísimo. Sí, eso de nosotras estar siempre atentas para ir escalando, para ir desarrollando nuestros emprendimientos, nuestras startups, es muy importante. Y para Marta, tú con Ubits y desde tu punto de vista y también tu experiencia, ¿cuáles crees que son los desafíos que enfrentan las mujeres en este ecosistema emprendedor en Latinoamérica, ¿no? Principalmente. Yo creo que, bueno, desafíos enfrentamos hombres y mujeres. Creo que es que suena muy respuesta como feliz, pero es la verdad, o sea, son casi los mismos desafíos. Yo que creo un desafío grande que cuando eres la persona técnica o eres la persona de producto, que te crean que eres una persona que técnicamente sabe del tema de lo que estás hablando. Es un lenguaje de hombres muchas veces estos temas de programación, de plataformas, de lenguajes, entonces finalmente es responsabilidad nuestra darnos a entender y a creer que las mujeres lo podemos hacer. Entonces ese es uno de los retos, pero pues todavía se sigue pensando que ese rol es muy masculino, no vemos casi CTOs mujeres. Y yo como responsable de producto, pues digamos que, y de toda la estrategia de producto en Ubits, digamos que me pasa todo el tiempo. Pero desafíos como tal pienso que son muy similares.
Es el desafío de estarte entrenando constantemente, de a cada rato estar tratando de que los líderes se entrenen y sean mejores, porque versus cada ronda tú vas recibiendo más dinero, por lo tanto puedes contratar roles más senior. Entonces, ¿cómo haces para que esas personas que de pronto no tienen ese seniority, cómo las llevas a ese seniority en vez de estarles siempre poniendo un vicepresidente o un C-level o algo, sino las ayudas a crecer? El desafío de expansión, de conocer otro país, y tú llegar sola a un país y hacer todo esto. Entonces creo que desafíos hay muchos, y creo que uno de los principales también es cuando te toca abrir un país, cómo tienes que mover toda tu casa. Pero hoy en día hay un poco más de igualdad con las parejas en que, ok, si mi esposa toma esta decisión de irme a vivir a otro país, por ejemplo, yo vivo en Los Ángeles, y la decisión de vivir en Los Ángeles, en México, en Perú, en todo esto es una decisión compleja donde alguno tiene que ceder su carrera, o tiene que dejar a un lado algo. Entonces son temas y desafíos que según la persona se van enfrentando. Yo creo que hay programas, como hablábamos, y aceleradoras, que es muy chévere como mujeres empezar a compartir todo lo que nos pasa, porque no son desafíos puntuales grandes, sino cositas que nos pasan diferentes. ¿Qué me gustaría? Que todo se haga por mérito, siempre lo digo, y no que nos incluyan en algunos fondos ni nos inviertan tickets pequeños porque necesitan igualdad, sino porque realmente creen en que UBITS es la mejor empresa para invertir. Y ojalá eso crezca un poco más, pero pues para iniciar pues teníamos que generar esas políticas de igualdad. Entonces sí sería ideal que eso deje de ser porque toca incluirla, más que por mérito, porque Marta se lo merece, porque tiene el mejor producto en UBITS. Entonces creo que eso es un desafío, dejarlo de ver como política y más como por mérito. Claro, sí, siempre sería bueno disminuir las brechas y de que inviertan en las startups de mujeres porque creen en nosotras, porque saben que que nuestro proyecto vale la pena y que tengan confianza en nosotras, ¿no? Sí, Y y Lari, es lo mismo que esa cuota, donde muchas veces les toca invertir en latinos o les toca invertir en igualdad en latinos y en mujeres, sea porque realmente quieren invertir en ese latino o en esa mujer, y no porque ya hicieron un check en esa torta de igualdad de, ok, ya tenemos 10% de porcentaje de latinos, 10% porcentaje de raza, más una startup de 100 ya tienen una mujer, sino porque esa mujer tiene una gran startup. claro, sí, porque se lo merece, exactamente. Sí, totalmente te doy la razón, Marta. Y hablando de rondas de inversión, ¿no? Larisa, que ahora ustedes han cerrado una ronda de más o menos 1.5 millones. Cuéntanos también tú qué desafíos tuviste tanto en el proceso de levantamiento de este capital, y también de repente si nos podrías comentar qué planes a futuro ustedes tienen con Manzana Verde, de repente expandirse o qué proyectos tienen a futuro. Sí, mira, desafíos, yo no, sinceramente no he visto a levantar la ronda y creo que uno no va a ver desafíos o problemas siempre que tengas claro que cuando levantas una ronda es un proceso más de venta, ¿no? Simplemente no estás vendiendo como producto o servicio, estás como mostrando que tú eres la mejor, que el equipo es el mejor, porque al final invierten en el equipo. Entonces, mientras tienes los números claros, por ejemplo, ¿no? Si nosotros con cada 12 reuniones que teníamos, cerrábamos 2. Y haciendo como que cálculos necesitábamos cerrar 5 en total, entonces teníamos que hacer 30 reuniones. No, nuestro ratio fue alto, porque sí he visto historias de me reuní con 100 y cerré uno, ¿no? Pero gracias a Dios nuestro ratio fue alto, entonces apuntamos a tener como esas 30 reuniones para poder cerrar los 5 fondos que necesitábamos, ¿no? Entonces, creo que mientras tienes los números claros y el proceso de venta, el proceso comercial claro, entonces no van a haber como que desafíos, ¿no? Así que estén relacionados con la ronda en sí. Algo que fue un desafío, ya cuando revisan el data room y todo eso, fue el tema contable, ¿no? Yo muy contadora y todo, pero les mentiría si les digo que hago la contabilidad de Manzana Verde, ¿no? Al inicio, pues tú tienes que, es el tiempo, ¿en qué lo enfoco? En que esto crezca, en que hayan más ventas, en que crezca el equipo comercial, en que los números crezcan, o en que mi contabilidad esté ordenada, ¿no? Pero bueno, fue un desafío, pero al final los fondos entienden que en el momento en el que estamos, de hecho la ronda es justamente para por ahí ordenar cosas en la casa, ¿no?
Entonces eso fue como que el desafío. Gracias a Dios yo entendía, ¿no? Entendía si esto cruza con lo de acá, le abría el otro, les cargaba, ¿no? Entonces eso sí fue como que una reu un poco pesadita que sí la vi como que, puchi, si no me cuadra y volverme a acordar de, ¿no? Entonces eso fue como que el desafío que vi. Y era porque mi enfoque no ha estado nunca en la contabilidad de la empresa, sino en que la empresa crezca, y porque al final con números arriba ya se ordena luego, ¿no? Todo se ordena después. Entonces, ese fue como que el único así como desafío que vi. Y luego con respecto a los planes a futuro, bueno, este año teníamos planificado estar en 3 ciudades de México, ya estamos en las 3, en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Se viene en enero Querétaro, Mérida, probablemente Puebla también, y el siguiente año, más o menos a mitad de año, debemos estar ya en las capitales de Colombia, Ecuador, Chile y Argentina. Entonces, se vienen sorpresas. Ya por ahí les voy a dejar mi código para que cuando lleguen donde estén puedan probarlo y darme feedback. Buenísimo, Larisa, qué genial todos los proyectos que ustedes tienen a futuro y esperamos que Manzana Verde también siga creciendo y sea también un ejemplo también para todas las mujeres, que las startups lideradas por nosotros también pueden seguir creciendo con los equipos mixtos también de la mano. Y para todos ustedes, como Lucía, ¿qué aprendizajes ustedes tienen como female founders en LATAM y tal vez qué recomendaciones le podrían dar a una first time founder? Ahí es Lucía, ¿no? Sí, Lucía. Pensé que éramos todas. Sí. A ver, recomendaciones. Bueno, en mi caso no soy founder, pero he conversado con varias y con varios. Yo lo que diría es siempre, o sea, créansela, ¿no? O sea, y no permitan que realmente un tema de género les haga pensar que pueden ser menos, o sea, siempre crean que pueden ser más y más que cualquier hombre o más que cualquier mujer. Entonces, al final, creerse eso hace que los demás también crean en ti. Y creo que eso es un punto clave, ¿no? Yo he tenido la suerte de que en casi toda mi carrera laboral he tenido jefes hombres y jefes mujeres que siempre han dado el mismo espacio tanto a hombres como mujeres. Entonces, sí creo mucho y eso ya lo hemos hablado, en que las cosas se deben dar por meritocracia, ¿no? Y en función a uno, pues cuánto chambea y cuánto resultado trae, debe de recibir. Entonces, seamos capaces de demostrar eso, ¿no? Y yo creo que es el primer punto, sea que quiera ser emprendedor de startup tecnológica, de un emprendimiento más tradicional, o chambear en una empresa, ¿me entiendes? Es yo creo, clave para poder escalar donde quieras estar, ¿no? Claro, sí. Eso sí es muy importante y yéndonos también por parte que vendría a ser Marta, tú como parte de Ubits, ¿qué oportunidades ves en EdTech donde hay mucho más tal vez que explorar o resolver? ¿No? Sí, cuando me preguntas oportunidades, ¿a qué te refieres? ¿Como oportunidades en el sector de Claro. ideas o cómo lo ves? Oportunidades en el sector de EdTech, de educación, ¿no? Y qué más hay también por explorar o por resolver, o qué necesidades hay también en ese sector. Sí, pues yo veo muchísimas. Creo que la educación hasta hace unos años venía siendo igualita. La misma educación que recibí yo fue la que recibió mi papá y es la que hoy en día están recibiendo los niños. Entonces, en educación, siento que más en educación continua, en universidades y en todo lo que hacemos, hay demasiadas oportunidades para nuevos formatos, para generar nuevas tecnologías. Precisamente la otra vez veía una aplicación en el GESA de educación por el celular gratuita para niños que están en granjas y que están digamos que es la realidad de nuestros países, que son niños que viven en pueblos donde ni siquiera llega internet y son nuevas tecnologías que se usan por medio de un celular que no es nuevo.
Entonces creo que en todos los sectores hay muchas oportunidades. Yo creo, y acá hay un mensaje muy importante y es general, y es no hagan las cosas porque está de moda. Puede que tech este año esté en furor y el año pasado lo haya estado, sino hagan las cosas porque les genera pasión. Y cuando uno le genera pasión a algo y le encanta la educación, como en el caso de Julián y mío, que llevamos trabajando muchísimos años en educación, uno lo que pasa es que ahí es donde surgen las ideas, surgen las soluciones a los problemas que uno encuentra, y las mejoras a todos esos temas. Entonces, hoy en día que tanto nos preguntan qué hay, qué viene en innovación, esto, háganlo porque les encanta, porque lo respiran, más no porque el EdTech le está levantando rondas de inversión grandes. Entonces, es más como mi mensaje. Claro, sí, genial. ¿Y tú qué recomendaciones les darías a una first time founder, tanto en este sector que es educación como en cualquier otro sector y de acuerdo a tu experiencia? Sí, algo que le diría a uno es igual, que mire mucho lo que le gusta y la pasión, porque esto no es un camino corto, es un camino que le va a llevar 10 años, 15 años. Entonces, como buenos millennials, tendremos que estar en la misma empresa solucionando el mismo problema o diferentes problemas durante 10, 15 años. Entonces, que tenga mucha pasión, y que no lo mire por ser trendy. Dos, foco. Si encuentras algo, quédate con ese algo. Uno en inicio quiere hacer 10 cosas, entonces termina solucionando 10 problemas, quiere montar 5 startups y ninguna startup empezó montando 5 startups. Entonces es un tema de foco en lo que estoy haciendo, lo que estoy solucionando, y ese foco les va a permitir avanzar. Yo me acuerdo en inicio que nosotros arrancamos haciendo cursos y queríamos hacer unos webinars y nos regañó el vicepresidente de Yahoo y nos dijo, estos fucking emprendedores no terminan de hacer cursos y ahora quieren iniciar haciendo webinars, acaben de hacer el portafolio más grande y después piensan en eso, enfóquense. Y ahí aprendimos mucho. También tratamos de montar un gimnasio como hace 8 años, con Julián, y fue muy chistoso porque gastamos todos nuestros ahorros pensando que el TRX era algo que estaba de moda, y fíjense que es puro tema de foco. Y ahí sí retomamos y dijimos, sí, solamente educación, tenemos que seguir, tenemos que meterle toda la fuerza a esto. Cero paradigmas, uno sigue teniéndolos, pero creo que uno se vuelve mucho más fuerte con el tiempo. Yo cuando hice las primeras entrevistas, y hablo mucho de YC porque recogí muchas experiencias en el 2018, entrando a YC, yo estaba muy preocupada primero por ser mujer, segundo porque no venía de una universidad top. No era Stanford, no venía de Oxford, no venía de Harvard, y todos mis compañeros vienen de esas universidades. Entonces nos temblaban las piernas con Julián de pensar, no venimos de esta región, estamos compitiendo contra ellos, va a ser súper difícil entrar. Y nos metimos un montón de ideas en la cabeza de que no íbamos a levantar una ronda, y levantamos una ronda semilla de 2.5 millones, cuando en ese momento levantar una ronda semilla de ese nivel era muy difícil. Entonces, es eso, y conseguir un buen equipo, eso es clave en las startups. Mirar uno cuáles son los valores de esa persona, si esa persona tiene sus mismos valores, como persona de frugalidad, de trabajo en equipo, y dejar las reglas muy claras desde el inicio de lo que les gusta, no empezarse más adelante a topar, porque el equipo es lo que lleva este barco. Y creo que con Julián hemos hecho desde el inicio un muy buen equipo, para crecer esto. Entonces creo que eso es algo clave: equipo, romper ciertos paradigmas, el tema de foco, el tema de pasión, y creo que no, pues por ahora no se me salta nada más, y mucha resistencia, o sea, mucha como resistencia y persistencia en que todo se puede lograr con muchas ganas, pero estudiando mucho. Nosotros no paramos de estudiar. Entonces, estudiar qué, finanzas, como dice Larisa, uno al inicio tiene que hacer muchas cosas, pero ya después va a tener expertos que lo hagan, pero por lo menos tiene que tener la noción de todo lo que está pasando en la empresa. Entonces tienen que aprender a estudiar finanzas en Estados Unidos, cómo son esos modelos de negocio, temas de innovación si estás en producto, muchas cosas que en la universidad no viste. Y prepararse.
Sí, genial, muchísimas gracias Marta por las recomendaciones, nos ayuda mucho a nosotras y también a que el crecimiento y el empoderamiento de todo ese ecosistema para nosotras las mujeres. Y sabemos que como emprendedora, como parte de Ubix, estás súper ocupada con un montón también de cosas que se les presenta y sabemos que ya te tienes que retirar dentro de unos minutos y te agradecemos un montón que nos hayas acompañado en esta ponencia que también es por el tema del 19 de diciembre, que es el Día de las Emprendedoras, también y mandarte un abrazo por eso también, por ser emprendedora y por ser también un ejemplo para todas. Muchísimas gracias también, Bueno, Marta, a ti. gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Y a ti, y contigo, Larisa, con Manzana Verde y con toda la experiencia que tú has ido teniendo, también qué recomendaciones y qué le podrías ir diciendo a todas las mujeres que recién están iniciando en este ecosistema. Eh, bueno, creo que ahí hay varias cosas, pero lo que a mí me ha funcionado siempre ha sido dos. Una es enfoque y lo otro es soñar en grande. Y cuando digo enfoque, nosotros como emprendedores tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Que a veces no sabemos por dónde empezar. Entonces, algo que ha ayudado muchísimo y que yo siempre lo replico con mi equipo es el tema de trabajar enfocados. Y ahora me pregunto como que enfocados en qué, ¿no? Entonces, algo que en Manzana Verde siempre hacemos es tener una comunicación muy cercana con los clientes. De hecho, yo soy muy amiga de los primeros clientes de Manzana Verde, los tengo en mi mente, en mi Facebook, sé cómo se llaman, donde trabajan todo. Entonces, en este momento que ya el equipo es mucho más grande, eso se ha bajado al equipo, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo nosotros actualizamos datos, que es buyer persona, actualizamos buyer persona, para conocer para quién estamos como no creando una solución, sino mejorándola, ¿no? Para quién estamos mejorando la solución que hemos creado con Manzana Verde. Entonces, estas entrevistas las hacen las personas de todas las áreas, no importa, no tienes que ser de marketing o de ventas para conocer al cliente, tienes que ser de cualquier área, de tecnología, de producto, de growth, de cualquier área, pero siempre el foco es conocer mucho al cliente y en base a ese conocimiento enfocarnos en qué trabajar, ¿no? Entonces, creo que ahí lo más importante es poder aliviar dolores de verdad de los usuarios, porque ahí es donde viene la compra y la recompra. Entonces, enfocarte en eso, ¿no? Y si les hago así como que un ejemplo súper chiquito, un cliente, por ejemplo, valoraba mucho que yo le dije, no, califícame el 1 al 10, me dijo 10, ok, ¿qué tengo que mantener para que siempre sea 10? Y me dijo que la comida me llegue a tiempo. Entonces, yo de repente, nosotros tenemos 1000 procesos, ¿no? Y uno puede ser que un día le llegue el pedido equivocado, pueden haber 1000 errores, pero siempre su comida tiene que estar a tiempo. Entonces, todas las áreas trabajamos para que eso se cumpla, porque eso es lo que el cliente más valora y, y ahí le estaríamos generando el dolor más grande de la vida, ¿no? Que su horario de comida sea de 1 a 2 y que la comida le llegue a las 3, le estamos generando un verdadero problema en vez de una solución, ¿no? Entonces, siempre trabajamos en el enfoque y por más que ahorita les parezca algo chiquito, no saben como la relevancia que tiene eso luego en números, en recompras, ¿no? Y bueno, y lo otro es soñar en grande siempre. Desde que yo creé Manzana Verde, que lo empecé en el segundo piso de mi casa, siempre dije que Manzana Verde iba a estar en todo el mundo, ¿no? Me daba miedo decirlo y creo que eso es algo que a mí siempre me ha funcionado. Decirle a todo el mundo lo que voy a hacer en los próximos años o en el próximo periodo y siempre sentir que sea algo que me da miedo. Porque si me da miedo, tengo que cumplirlo porque lo dije, por mí y porque lo prometí ante el mundo, ¿no? Entonces, a veces me salen incluso los recuerdos de Facebook de un MVP de Manzana Verde que ahora ya ni existe. Lo único que se ha mantenido desde que empezamos hasta ahora es el nombre, el resto ha cambiado. Y a veces leo y te da mucha nostalgia ver, ¿no? Que hace 5 años hayas publicado de Piura para el mundo y que ahora estés como que en 5 ciudades. Entonces creo que a mí me ha servido mucho soñar en grande y lo que diga, lo que ponga, lo que escriba, que a mí me dé miedo. Si a mí me da miedo ese sueño, entonces voy por eso, ¿no? Genial, muchísimas gracias por las recomendaciones que nos están dando. Los invitamos a todos los que están acá asistentes y presentes a enviar sus preguntas por el Slido y también los invitamos a participar en la competencia Web Change de parte del BIT para todos los emprendedores también y que recalcar que nos sigan escribiendo sus preguntas para las panelistas por medio del Slido. Y dentro de las preguntas que nos han dejado todos los asistentes por diversas redes sociales y por el Slido,
lo que mucho quieren saber, ¿cuáles son para ustedes los programas que apoyan los emprendimientos de mujeres en manera de financieramente y en promoción que ustedes han podido mapear o de parte de su experiencia? ¿Cuáles son los programas? Ajá, los programas que ustedes de repente los tienen mapeado, que saben que existen o que les pueden ayudar también a ellos al momento de salir al ecosistema. Yo creo que depende mucho de la etapa en la que está la startup, ¿no? O sea, si estamos enfocándolo esto a una etapa mucho más temprana, o digamos, recién estoy elaborando un MVP y voy a lanzar una prueba, definitivamente lo que más sentido tiene es acercarse a una incubadora, a una aceleradora. Pues por lo general aquí en Perú están enfocadas en las universidades, ¿no? Así es que es una buena opción explorar por ahí. Ya luego más adelante, cuando se tiene algo más desarrollado y se quiere levantar capital para un tema de expansión, ya estamos hablando de otro tipo de conexiones que no son tan evidentes como podría ser una incubadora, ¿no? Listo. Muchísimas gracias por la respuesta. Sí, siempre es bueno tener también la perspectiva y el sector al que uno va para ir viendo quiénes los pueden ir ayudando o cuáles son los programas que los pueden ir hacer crecer y ayudar a la promoción del ecosistema. Y hablando de tal vez del ecosistema, de repente quisiera también por medio del Slido saber cuál fue la estrategia de crecimiento que aplicó Manzana Verde para salir del Perú para México. Bueno, una estrategia como tal no usamos. Lo que hicimos fue replicar lo que ya nos había funcionado. Nosotros cuando abrimos de Piura a Lima, lo que nos funcionó fue averiguar, ¿no? Bueno, ya conocíamos porque es nuestro país, pero en las zonas donde estaba nuestro público objetivo, lo primero fue definir bien el público objetivo, definir bien el público al que queríamos dirigirnos. Entonces primero mapeamos los distritos donde queríamos abrir, no abrimos el delivery para todo Lima, solamente 3 distritos, y pusimos nosotros trabajamos con cocinas aliadas, como que tercerizamos el servicio de la comida, entonces pusimos un centro de producción en el centro de estos 3 distritos donde queríamos llegar y empezamos a lanzar pauta ahí, ¿no? Todo lo hicimos por medios digitales, pauta en Facebook, Instagram, por ahí hay algunos contactos con empresas, pero nuestro enfoque es B2C, y así empezamos, ¿no? Entonces, donde había como que mayor población de nuestro público objetivo, ahí pusimos la cocina, ahí lanzamos la pauta. Entonces para venir a México hicimos lo mismo, porque eso ya nos había funcionado allá luego de probar distintas cosas, ¿no? Hicimos lo mismo, que fue ver cuáles son las colonias donde se concentran los edificios, donde se concentran las oficinas, poner una cocina ahí y lanzar la pauta, ¿no? Y bueno, la idea siempre es replicar lo que ya te funciona. Algo que habíamos intentado en Perú era ir a las empresas, no sé, si en esta empresa hay 500 trabajadores, imagínate que consuma el 20%, pero era un proceso muy largo, ¿no? El B2B es un proceso muy largo de venta y al final nosotros lo que queríamos era rapidez. Entonces funcionó eso y eso fue lo que replicamos. Claro, siempre es bueno ver qué estrategias han estado siguiendo y ver qué funciona y qué no para cuando una quiere expandirse a otro lugar. También preguntan para Lucía si desde Guaira hay programas o iniciativas que vienen trabajando para tal vez apoyar exclusivamente a emprendedoras. A ver, Guaira ha cambiado un poquito la forma en la que funciona. Hace 3 años más o menos era una aceleradora, ¿no? De hecho tenía programas de convocatorias regulares donde postulaban los emprendedores, y se buscaba como que apoyarlos en una etapa más inicial, ¿no? Como más de incubadora. Hoy actualmente nos hemos convertido más en un corporate venture capital, ¿no? Es decir, vamos a buscar inversiones en etapas un poco más avanzadas de las startups. Entonces, no existe un programa hoy per se, al menos aquí en Perú, que acompañe en esta etapa inicial,
Por eso siempre lo que recomendamos es que cuando están ahí, pues se acerquen a incubadoras como la UTEC y incubadoras de otras universidades, pero sí que se lanzan ciertos programas o ciertas convocatorias que pueden ir de la mano con otros corporativos, donde se favorece efectivamente la participación de founders mujeres. Y esto en realidad se publica todo a través de las redes, ¿no? Tanto de Instagram como de LinkedIn. Entonces, si pueden estar pendientes ahí para ese tipo de convocatorias, sería interesante. Buenazo, muchísimas gracias a Lucía, a ti, a Lucía, a Larisa también por responder todas las preguntas de los asistentes. Y quisiéramos pedirle a todos los que están acá presentes si pueden prender su cámara para podernos tomar una foto del evento de hoy día para tener un recuerdo. Igual mientras van prendiendo la cámara, yo les voy a dejar aquí en el chat un link para que puedan registrarse en Manzana Verde. Pueden usar un código que es LARIMB para probar una comida, y de verdad que voy a ser la mujer más feliz del mundo cuando me manden feedback. Igual voy a dejar mi correo. Normalmente me encanta hacer esto porque en realidad ahí en el feedback es donde uno ve como que qué más tiene que seguir ajustando, ¿no? Entonces, con eso pueden probarlo si están en Piura, en Lima, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. Genial. Voy a tomar la foto, ya veo unas cámaras prendidas. Porfa, sonrían. Saben que en Zoom la foto demora más, así que sonrían 5 segundos. A ver, en 3, 2, 1. Una más. En 3, 2, 1. Listo. Muchísimas gracias. Igual para todos los asistentes, volver a recalcar dos cositas, invitarlos otra vez a We Change y también decirles que estamos dejando por el chat los datos y lo que vendría a ser el NPS con todos los datos de las panelistas y también de UTEC y de COFIDE para que tengan alguna duda o quisieran saber algo más, pueden entrar por ahí. Y también les estamos dejando el link del Airtable para que ustedes puedan llenar una encuesta para saber cómo vamos y qué tal les ha parecido el meetup del día de hoy, ¿no? Y de igual manera, un agradecimiento muy especial nuevamente para Marta, para Marisa y también para Lucía por la excelente participación y la amena compañía que nos han brindado, y a todos ustedes en esta cuarta edición de los meetups. También de igual manera queremos comentarle que desde COFIDE venimos promoviendo el empoderamiento femenino en los negocios y también en lo que viene a ser el acceso a financiamientos. ¿Por qué? Porque queremos que nuestro país avance en la consecución de una sociedad más igualitaria e inclusiva, así como favorable para el progreso de todas nosotras las mujeres en el Perú. Finalmente, también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde constantemente venimos compartiendo y posteando información súper valiosa para las empresas y para todos los emprendedores del país. Y también para cerrar este meetup, desearles un fin de semana muy bueno para todos ustedes y que les vaya muy bien a todos en sus proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.